La sanidad es una promesa, pero no siempre sucede de la forma que esperamos. A veces vislumbramos la plenitud y otras veces solo vemos sombras. Una es real, visible, hermosa. La otra es un fragmento real, pero no es el todo. Oramos por sanidad, bienestar, por restauración. Pero a veces la respuesta se esconde en la espera. Aún así, incluso en la sombra, Él está cerca. Incluso en la espera, Él está trabajando. Incluso en el quebranto hay belleza. Amén. Bienvenidos, hermanos. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los hermanos que nos siguen esta transmisión en vivo desde muchas partes. Sé que hay gente en Chile, en México, en diferentes partes, quizás Centroamérica o el Caribe, donde quiera que estén. Bienvenidos a esta casa de oración. Quiero decirles, mis hermanos, los niños también, los que pasaron aquí al frente, si hay tiempo lo pueden llevar a la clase todavía. Quiero decirles que estamos terminando el día de hoy esta serie que empezamos en simplemente 3 lecciones que para mí han sido de mucha bendición. Yo le dije a Rick, han sido de mucha bendición para mí y yo espero que para ustedes también. Veo la vida diferente, lo que me queda por vivir lo veo muy diferente a través de esta serie de lecciones tituladas Preguntas que duelen, respuestas que sanan. Yo los animo a que vayan y vean los primeros 2 lecciones. Estamos preguntando, ¿a Dios le importa mi cuerpo? ¿A Dios le importa mi salud? Y hoy concluimos con la pregunta, ¿a Dios le importa mi sufrimiento? Y vamos a hablar sobre esto, mis hermanos. He escuchado de algunos de ustedes que han compartido cómo Dios han orado y ha venido una sanidad sobrenatural. Y he escuchado de muchos otros que me han dicho cómo Dios les ha dado fuerza sobrenatural y paz sobrenatural en medio del sufrimiento. Dijimos, mis hermanos, que los milagros de Dios son señales. Esa fue la idea o la palabra que usa Juan, el evangelista. Y dice, los milagros son señales, nos dicen algo sobre Dios. Y dijimos que son destellos que Dios nos da sobre la restauración de todas las cosas. Nos hacen ver hacia atrás cómo era en el jardín del Edén y nos dan un destello de cómo van a ser las cosas cuando Dios haga su cielo nuevo y tierra nueva y todo quede restaurado. Nos ayudan a ver. Pero dijimos que cuándo, dónde y a quién vienen esas señales es un misterio que debemos aceptar. Un misterio que debemos aceptar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, tenemos 2 historias muy interesantes. El apóstol Pedro es arrestado por Herodes y lo mete en una cárcel y le quiere hacer daño, le van a hacer daño. La iglesia ora y clama a Dios por él y un ángel viene y lo saca de la cárcel y hay una restauración. La iglesia está clamando por Pedro. Es más, se sorprenden tanto cuando llega y toca la puerta y la mujer dice, ¿quién eres? Y luego ven que Pedro está vivo, que Dios lo liberó de una manera sobrenatural y hay un gran gozo en la iglesia. Pero al principio de ese mismo capítulo, Jacobo también fue arrestado por Herodes. Y la iglesia clamó a Dios, pero murió decapitado. Lo ejecutaron a Jacobo. Y creo que la iglesia estaba orando lo mismo que oraba por Pedro, lo mismo estaba orando por Jacobo. Uno fue liberado y el otro no. Ese es el misterio del que estamos hablando, en el cual debemos vivir. Yo con los años, mis hermanos, me vuelvo más consciente de la realidad de que mi cuerpo no está hecho para durar muchos años. No está hecho para durar muchos años. Ya no puedo comer como cuando tenía 20 y tantos años. Estaba en la universidad, íbamos a un buffet. Sí, nos levantábamos en la mañana el sábado porque ya no había calcetines limpios y llevábamos todo a lavar y luego nos íbamos a un buffet, los 4 muchachos que vivíamos ahí, y bajábamos un plato de ensalada y luego otro,
Hay formas de acomodar la comidita, ¿no? Con los pepinitos así para que no se caiga el lado más grande. Y comía cuatro idas al buffet y todo. Ya no puedo, voy a un buffet, me enfermo, sí, como así. Es más, mi esposa y yo estamos llegando a un punto que decimos, vamos a pedir un plato grande de cena y lo partimos en los dos para los dos, ya con eso hay. Mis hermanos, yo antes, yo podía ir a correr y correr y correr y no me cansaba. Ahora ya no corro ni tan rápido, ni tan lejos como podía antes. Antes le decía a mi niño, corra, yo le hacía como que iba a ganar. Después me dejaba atrás en el polvo, no podía hacerlo. Había domingos hace décadas atrás, mis hermanos, que yo podía enseñar la Biblia y luego predicar la palabra de Dios y luego me iba a jugar fútbol en la tarde. Ahora predico la palabra de Dios, enseño la palabra de Dios y me voy a la casa, prendo la televisión y veo a otros jugar fútbol. El cuerpo está cambiando, mis hermanos. Estoy en esa etapa de la vida porque yo voy al médico y el médico me dice, bueno, aparte de una calcificación, un poquito de calcificación en el corazón y aparte de un poquito de que el páncreas no está trabajando como debiera antes, soy prediabético, él termina diciéndome una frase, dígame usted si no la ha escuchado también, usted está sano para alguien de su edad. Para alguien de su edad. ¿Conoce esa frase? Nos estamos haciendo viejos y yo creo, hermanos, que Dios me ha concedido buena salud, pero su intención, la intención de Dios no es seguir constantemente reparando mi cuerpo. Esa no es la intención de Dios, seguir reparando mi cuerpo. Vi una calcamonía en un carro que decía, come bien, mantente en forma, muere de todas maneras. Tu cuerpo no se mantendrá sano. Vivimos en un mundo caído, como explicamos en las lecciones anteriores, y nos vamos haciendo viejos. Yo le dije, lea la versión de la Reina Valera de Eclesiastés capítulo 12 para ver cómo se va decayendo de una manera muy poética. Dice cómo se va floreando el almendro, nos vamos haciendo viejitos. El cuenco de oro ya no funciona, ¿qué va a ser? Y todas esas cosas. Nos estamos, porque vivimos en un mundo así caído, y tu cuerpo no se va a mantener sano, pero tu alma sí se puede mantener sana. Y voy a dar en esta lección tres cosas, recomendaciones de cómo podemos hacer que nuestra alma, pase lo que pase, esté bien y esté sana. Pero antes de hablar de esas tres cosas, quiero enmarcar lo que voy a decir con tres convicciones que tengo. Esta es la primera. Sufrir no es bueno, pero algo bueno puede surgir del sufrimiento. Lo que Dios llamó bueno en Génesis capítulo 1, porque dije que todo lo que Dios creó, si Dios lo está haciendo, es un reflejo de Él mismo. Entonces, si Dios hace algo y si Dios es bueno, todo lo que Dios hizo, vio Dios y dijo que era bueno. Todo lo bueno que Dios creó en Génesis no incluía la enfermedad, mis hermanos. No incluía la enfermedad. La presente condición física de todos, ser humano, no refleja la intención original de Dios. Si usted ya ha vivido X número de tiempo, ya está empezándose a desgastar. No está en esa condición óptima en la que estaba Adán y Eva. La enfermedad es una consecuencia de la contaminación del pecado, lo que explica por qué la actitud de Jesús ante la enfermedad siempre fue una de combate. ¿Se acuerda que explicaba eso? Es un combate contra la enfermedad. Jesús nunca sancionó la enfermedad de nadie y ni por ninguna razón. Es por eso que yo jamás le voy a decir a alguien que su mala salud es verdaderamente una bendición escondida. Espero que usted tampoco lo haga. Estás enfermo. Es ser una bendición escondida. No, Señor. ¿A ti te gusta estar enfermo? Entonces, ¿por qué le anda diciendo eso a otra gente? ¿Usted estuvo en cuarentena durante el COVID porque le dio COVID? ¿Ha estado usted enfermo por varios días o varias semanas o quizás meses en un hospital o en cama? Ese no es el diseño de Dios. Yo no quiero, mis hermanos, permanecer enfermo. Cada día que estoy enfermo ando buscando señales de que ya empecé a mejorar. Como ya se rompió la fiebre, ¿verdad? Eso damos todo el siguiente día. Me estoy empezando a sentir un poquito mejor. Yo ando buscando esos momentos. Porque quiero sentirme más cerca de la sanidad. La enfermedad no glorifica a Dios, pero la forma en que respondemos a la enfermedad sí. La forma en que respondemos
a la enfermedad, sí glorifica a Dios. A pesar de lo que hay teologías, bueno, hay gente que habla como si fuera de Dios, que dicen, nunca te debes enfermar. Cristo compró tu sanidad, tú lo que tienes es reclamarla, es declararla. Yo creo que esas teologías son enfermizas. Yo creo, mis hermanos, que se puede ser una persona que sigue a Dios y ama a Dios, o sea, ser bueno en ese sentido, bueno, lo pongo entre comillas, y estar enfermo. Puede ser bueno. ¿Cómo podemos ser bueno en medio de todo esto? Sosteniéndote en la gracia, manteniéndote con fe y con gozo en medio del sufrimiento, llevando tu sufrimiento a Dios. Esas son algunas de las maneras, mis hermanos, en que podemos glorificar a Dios mientras estamos enfermos. Sobre todo, podemos escoger permitirle a nuestro dolor ser un medio hacia nuestra transformación. Dejar que el sufrimiento del dolor sea un medio para que nos lleve a la transformación. Muchos conocen este pasaje de Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, ¿para qué? Para llegar a ser como Jesús. El versículo no dice que Dios hace que todas las cosas que nos pasen, que sean malas, Él hace eso que nos pase. No, Señor, eso no dice el texto. Él dice que en esa condición en la que estemos pasando de sufrimiento, Dios puede usarlas. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? La transformación. La meta de Dios para nosotros en estos cuerpos que ahora tenemos no es perpetua sanidad, mis hermanos. Es una continua conformidad a la imagen de Jesús. ¿Lo digo otra vez? O sea, Dios no quiere estar reparando tu cuerpo siempre. Él nos va a dar un cuerpo glorificado. Por eso la primera lección, le importa a Dios mi cuerpo, y hablamos que a Dios sí le importa tu cuerpo y te va a dar un cuerpo glorificado. El punto es que no quiere estar reparándolo continuamente. Esa no es su meta. Pero mientras estamos en nuestros cuerpos caídos y a través de lo que nos esté pasando en sufrimiento, la meta es hacernos que nos parezcamos más a Jesús. Eso dice el texto. Nos eligió para llegar a ser como su Hijo. Nunca confundas la presencia de sufrimiento con la ausencia de Dios. Simplemente porque sufres no quiere decir que Dios esté lejos. Siguiente convicción. Dios ama tanto a los que reciben un no como a los que reciben un sí. Dios los ama igual. Dios todavía sana, mis hermanos, y cuando esas señales sobrenaturales ocurren, es un tiempo para que la iglesia alabe y glorifique su nombre y le dé honra y gloria. Pero ninguna cantidad de fe obliga a Dios a hacer algo. Sí lo dije suficientemente fuerte, ¿verdad? Dios es soberano. Cuando las antiguas religiones hacían sacrificios o hacían cosas, era para manipular, para que el Dios me haga un favor a mí. Pero nuestro Dios no es como los ídolos. Ninguna cantidad de fe en el poder sanador de Dios obliga a Dios a hacerlo. Eso es sola una forma de legalismo. Si tú dices esto, si tú haces esto, si tú haces esto otro, entonces Dios te va a dar esto. Como si está obligado Dios a hacerlo. Ahora, ¿por qué entiende? Pues sí entiende por qué a veces me duele el estómago y sí, cuando veo a gente en la televisión. Bueno, yo no veo gente en la televisión, pero hay gente que te dice, mándame $1,000, mándame, ya te le sube, me da sinvergüenza. Mándame esto, o pon la mano en la televisión, lo que sea. Y es más, si tú siembras, Dios está obligado a darte algo. Dios es soberano. Todo lo que recibimos es por su gracia. Es por su gracia. Por eso digo, mis hermanos, debemos aceptar el misterio, lo cual significa pedir a Dios que sane sin decirle cómo debe dispensar su gracia. Es más, yo he cambiado la forma que oro. Antes oraba mucho de cualquier situación y le decía a Dios cómo quería mi respuesta, ¿verdad? Cómo quería que fuera. Pues Dios sabe mucho más que yo. ¿Sabe lo que es mejor para mí? A eso me refiero.
En Hechos capítulo 20, Pablo está predicando. ¿Usted cree que yo predico mucho tiempo? Yo les digo que se vayan rápido a comer, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba predicando un domingo y se metió el sol y siguió predicando. Dice, ya estaba predicando como a la medianoche en un aposento alto, está en el segundo piso. Y uno que estaba escuchando el sermón, ni era prediabético. Eutico está en la ventana sentado y se quedó dormido y ¡fum! Se fue. Como dicen ahí en mi rancho, azotó en el piso. Pero cuando llegaron a verlo había muerto. ¿Qué hizo Pablo? Pablo bajó, oró por él y el muerto resucitó. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 20, Pablo está en la cárcel y está un poco triste. Y dice, a Trófimo lo dejé en Mileto, enfermo. Pablo, ¿no resucitaste a Eutico? Y a Trófimo no pudo seguir en el viaje conmigo, pues se quedó enfermo ahí en Mileto. Pues sánalo. Sí, porque hay gente que piensa que yo le pongo la moneda y Dios tiene que hacer, jalo esta palanca y Dios tiene que hacer esto. Dios no está obligado. Supongo que Pablo oró por Trófimo. Pues la respuesta fue no. ¿Y Dios ama a Trófimo? Dios ama a Eutico. Por tanto, mis hermanos, dejemos a Dios en su trono y no lo pongamos en una cajita. Tú no lo controlas, yo no lo controlo. Dios es Dios. Pero aceptar el misterio también significa insistir que mientras que sus sanidades pueden o no llegar, su amor nunca nos deja. Su amor nunca nos deja. Dios ama a la persona que recibe un no tanto como la persona que recibe un sí. De hecho, mis hermanos, la presencia del sufrimiento seguido incrementa nuestra conciencia de su presencia. Sí, porque hay gente que se olvida de Dios. Van a una iglesia, ay, diles que oren por mí, estoy muy enfermo. Hasta fue, nunca se para, pero fue una iglesia. Y luego oraron por él, sanó. Jamás se volvió a parar. Pero, si me entiende, es cuando estamos enfermos que nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios. Dice en 2 Corintios, dice Pablo, en el capítulo 12, versos 8 y 9. En 3 ocasiones, ¿se acuerda cuando Pablo tenía ese aguijón en la carne? Le causaba dolor. No sabemos qué era esa condición, pero él estaba con dolor y él suplica a Dios. Y dice, en 3 ocasiones, ¿cuántas? 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo dice que en su sufrimiento se volvió aún más consciente del amor de Dios para con él. El amor de Dios para con él. Una hermana escribió lo siguiente en un correo electrónico. Ella estaba teniendo su tercer bebé, pero había pasado por muchos problemas de salud. De hecho, mientras está embarazada en el hospital, está siendo alimentada por un tubito que tenía aquí, un port. Y ella dice, yo recuerdo pedirle a Dios que me sanara milagrosamente. Y le pedí muchas veces hasta que escuché en mi corazón que Dios me decía, que Dios me dijo, no, pero te amo. Dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento me llenó en ese momento y todavía me lleno de paz y gratitud al recordarlo. Aunque tengo 11 cicatrices de múltiples cirugías, mi cicatriz más grande es la emocional que me dejaron cristianos con buenas intenciones, que rápidamente hacían promesas de parte de Dios. Esos que creen que la sanidad es directamente proporcional a la fe o inversamente proporcional al pecado. Los que le dicen al enfermo, ora más, ora correctamente, cree más, ten más fe, o mira si hay pecado en tu corazón.
Si al hacer todas esas cosas Dios estaría obligado a sanar. Es por eso que estoy tan agradecida con esta enseñanza sobre la verdad del misterio de la sanidad. Hermanos, vamos a dejar de dar testimonio porque alguno no cree. Hay mucha gente que yo le he predicado el evangelio y no ha aceptado. ¿Ya por eso voy a dejar de predicar el evangelio? Yo predico la palabra de Dios y exhorto, y no muchos pasan al frente. ¿Quiere decir que voy a dejar de predicar por eso? Yo en mi tiempo de cristiano, mis hermanos, y pastor a tiempo completo de 33 años o más, he orado por cientos de personas para que Dios les dé salud. ¿Qué digo cientos? Quizás miles. Y no todos han sanado. Algunos sí, pero no todos han sanado. ¿Voy a dejar de orar por sanidad? No, voy a seguir orando por sanidad. Por lo tanto, no dejemos de orar cuando alguien no recibe sanidad, mis hermanos. Lo que debemos dejar es la insinuación de que Dios está más cerca de los que están más sanos que de los que están más débiles. Eso sí, déjelo a un lado. Tercera convicción. Seguido se requiere de gran fe para ser sanado, pero siempre se requiere gran fe para sufrir bien. ¿Por qué digo seguido o usualmente? Digo usualmente o seguido porque hay ejemplos en la Biblia de personas que recibieron una sanidad sin profesar tener fe. Alguien más fueron los que lo llevaron a los pies de Jesús. Sin embargo, a través de la historia del cristianismo, mis hermanos, vemos cómo los milagros aparecen más frecuentemente en comunidades de fe que oran expectantes. Que oran expectantes a Dios ocurren más seguido. Dice Santiago, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. O la Reina Valera, la oración eficaz del justo puede mucho. Mis hermanos, quiero que entendamos esto. Nosotros oramos porque no creemos que la enfermedad y la muerte tienen la última palabra. Cristo resucitó de entre los muertos. Ya la muerte y la enfermedad no tienen la última palabra. Es Dios el que la tiene. Pero es esa misma convicción la que nos da valor y esperanza cuando la sanidad no llega. Nosotros creemos, mis hermanos, que el poder de la resurrección está accesible ahora mismo y el reino de Dios se extiende por todo el mundo. Y creemos que la paciencia sobrenatural está accesible mientras esperamos a que venga su reino en su totalidad. De cualquier manera, los seguidores de Jesús se rehúsan a ser esclavos de la tiranía del sufrimiento. Dice Santiago capítulo 5. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Está alguno feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? ¿La iniciativa es de quién? De la gente. ¿Está alguno enfermo? Que llame. ¿Quién? El enfermo, ¿verdad? ¿Quién debe llamar? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Hay que tener fe para eso. Nosotros declaramos, mis hermanos, que Dios siempre hará lo que es mejor. Y tenemos que admitir que nosotros no siempre sabemos lo que es mejor. Y le puedo contar aquí historias de personas. Perdón, me voy a tomar más tiempo, pero recuerdo, mi hermana Jenny New cuenta una historia de hay un cristiano, un viejecito, está en un asilo, está muy enfermo. Y está muy enfermo. Y le dice a Jenny, que lo llega a visitar, dice, Jenny, ya me quiero ir con el Señor, ¿para qué me tiene aquí todavía? No sé por qué me tiene aquí. Usted puede hablar así. Cantamos bien bonito ahorita. Eso es fiel. Pero estamos listos. Y luego vino una enfermera durante esos días, empezó a hablar con ella. La enfermera dijo que se había alejado de Dios hace muchos años, ahora tiene muchos problemas y él empezó a dar testimonio de Cristo, de lo que Dios puede hacer en su vida y dice, gracias a lo que usted me dijo, voy a regresar este domingo a la iglesia. Y al siguiente semana dice, mi vida está cambiando, me reconecté con Dios y estoy bien. Y después de eso fallece el hermano. Con historias como esas hay muchas.
Pero usted y yo no sabemos. Dios siempre va a hacer lo que es mejor. Usted y yo no sabemos lo que es mejor. Cuando la sanidad llega, alzamos nuestra alabanza a Dios. Y cuando no llega, mantenemos el sufrimiento, manejamos el sufrimiento con esperanza. Y algunos aquí pueden dar testimonio de que no sabíamos que teníamos gran fe hasta que experimentamos un gran sufrimiento. Se necesita de una gran fe para sufrir bien. Y se necesita de una gran fe para ver sufrir a los que amamos. Hace años atrás, mis hermanos, una hermana de esta congregación estaba muy enferma y falleció. Y en su funeral, uno de sus hijos, adulto, habló y compartió en el funeral lo siguiente. Dice él, yo cuando mi mamá estaba muy enferma, yo oraba y le clamaba a Dios preguntándole, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi mamá? ¿Llevarla contigo o mantenerla aquí con nosotros? Dice, yo quería orar, no solamente pedirle a Dios que hiciera lo que yo quería saber qué es lo que tú quieres, Señor, con mi mamá. Y le pedí, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi mamá? Y él dice que él escuchó en su corazón que Dios le dijo que ella me conozca. Y él dijo en esa oración, y Señor, mi madre te conoce. Entonces él escuchó esto, que Dios le estaba diciendo, y si es así, entonces que se quede o que venga conmigo, debe ser suficiente para ti, que ella me conozca. En la sanidad y en el sufrimiento, la meta es siempre la misma, conocer a Dios. Y si tú conoces a Dios, siempre estarás bien en tu alma. Siempre. Quiero que vean esta fotografía. Este es mi compañero de trabajo, fue ministro aquí en esta congregación por muchos años. Él es Kerry Branscombe. Kerry Branscombe está en Lubbock. Él tiene ALS, una condición, ¿cómo se dice en español? Que se está deteriorando. Ya no puede tener sus movimientos y todo, y lo están cuidando, pero cada vez está peor y peor. Nuestro hermano Rick habló con él y le dijo, Rick, yo estoy muriendo, pero estoy en paz con Dios y tengo mucha fe. Mi hermano Kerry está terminando su carrera como siempre la corrió, con gran fe, con gran fe. A nosotros, mis hermanos, no nos toca elegir cómo sufrimos, pero sí nos toca elegir cómo respondemos al sufrimiento. Okay. Ahora sí, ¿listos? 3 cosas. ¿Qué podemos hacer para estar bien con nuestra alma? No importa cómo esté el cuerpo. Número 1, ¿cómo nos sostenemos en la atención? Confía en que Dios, quien sufrió por ti, sufrirá contigo. Okay. Eso es muy importante. La maravillosa declaración del Evangelio, mis hermanos, es que aquel Dios que está sobre nosotros no se quedó lejos ni distante. Él entró en el tiempo y en el espacio, tomó una forma de hombre y en esta condición sufrió, así como nosotros. Y Él nos entiende. Ninguna otra religión en todo el mundo tiene lugar para Dios con nosotros. Jesús introdujo al mundo a un Dios que se puso y vino en medio del embrollo. ¿Sí me entiende? Él sabe lo que pasamos nosotros, porque Él estuvo en carne también y Él sufrió. Aún más, el único Salvador vino a sufrir con nosotros. ¿Se imaginan lo que implica todo eso? Él vino a sufrir con nosotros. Cuando el sufrimiento llega, lo más importante que debemos entender es que Dios nos entiende, mis hermanos. Dios nos entiende. Dice 1 Pedro capítulo 4 verso 1, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Hubo una mujer que tenía cáncer, mis hermanos, y ella regresó, entró a su casa y va caminando de un cuarto a otro y de repente, como tenía un cáncer muy agresivo, los que han pasado por él saben el sufrimiento, ¿verdad?
se sorprendió porque va pasando y en la sala, en el sofá donde siempre sienta su esposo, está un señor pelón, calvo. Y se enojó, y después se le quedó viendo bien y era su esposo. Se había rapado totalmente porque ella estaba perdiendo su cabello. Y él le dijo: mi amor, estoy contigo a cada paso. La presencia de Jesús hace aguantable el sufrimiento, porque Él nos está diciendo: yo pasé por eso mismo. Jesús te dice: aquí estoy contigo ahora. Número 2, pídele a Dios osadamente que remueva o redima tu sufrimiento. Pídele a Dios, ¿cómo? Osadamente, que remueva o redima tu sufrimiento. Nunca tomes una actitud benigna, mis hermanos, o pasiva ante la enfermedad. ¿Estás enfermo? ¿Tú quieres estar bien? Ora a Dios, pídele. El apóstol Pablo dice: 3 veces le pedí al Señor. Y no lo reprendió Dios por seguir pidiendo lo mismo. Dios no lo reprendió por pedir. Pablo no fue. Nosotros debemos orar por sanidad mientras Dios nos dé paz al hacerlo. Si no nos ha dicho: deja de pedirme, usted siga pidiéndolo. Debemos orar por sanidad mientras Dios nos dé paz para hacerlo. Y debemos hacerlo creyendo que Dios siempre contesta nuestras oraciones. Algunas veces la respuesta es liberación y algunas veces la respuesta es empoderamiento para perseverar. Y siempre la respuesta es una paz sobrenatural. Dice Pablo de Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, muchos lo conocen. No se preocupen por nada, en cambio, oren. Antier hablaba con una persona que dice: yo a veces le digo a Dios: espérame tantito, yo voy a hacer esto solo, no te preocupes, Dios. Dice: por todo. Okay. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Qué bonito balance. Así experimentarán, solamente así experimentarán la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Por eso, la próxima semana vamos a tener ancianos con aceite listos para ungir a cualquier persona que necesite sanidad. Puede ser una sanidad física, lo que necesitas tú, o puede ser una salud mental, o puede ser sanidad en las relaciones familiares, sobre todo en tu relación con Dios, si se necesita sanidad. Pero aquí van a estar nuestros ancianos. ¿Cuándo? Al principio del servicio. ¿Cuándo? ¿Y a qué hora se empieza el servicio? Okay. Perdóneme, hoy ando, no he desayunado, ya estoy así. Perdóneme, pero si usted tiene una cita en migración a las 6 de la mañana el lunes, ¿a qué horas llega ahí? Dígale a Dios qué tan importante es Dios para usted. Gracias por aguantarme un poquito de locura, como dice Pablo a los Corintios. Yo sé que hay visitantes. Esto es para los que vienen seguido, no para ustedes. Mis hermanos, un médico cristiano escribe lo siguiente. Escuche. Jeffrey H. Boyd, médico en Waterbury, Connecticut, dice: mi primera esposa, Pat, tenía diabetes, tuvo 2 ataques al corazón, tuvo 2 cirugías de corazón de bypass, tuvo 2 derrames cerebrales, tuvo que pasar por diálisis, fue perdiendo la vista y sus piernas fueron amputadas hasta el nivel de la rodilla. Ella y yo íbamos seguido a la congregación donde nos reuníamos y el pastor y los hermanos oraban poniendo sus manos sobre nosotros pidiendo salud. Y mi esposa Pat y yo clamábamos a Dios por sanidad para ella, pero nunca sanó. No había evidencia de sanidad sobrenatural ni efectos positivos en términos de cura milagrosa, pero cada semana orábamos y esa oración nos daba una fuerza espiritual para aguantar una semana más. Por eso, en mi experiencia, la sanidad de la oración vino a ser como un maná para Pat y para mí.
Sigue diciendo él. En otras palabras, Pat y yo experimentamos la oración de sanidad, que la oración de sanidad tenía un poder curativo, no en términos de cambio médico, pero sí en términos de mantenernos a nosotros en contacto con Dios a través que Él nos sostenía espiritualmente. Aún más, otras personas de nuestra iglesia estaban más en contacto con nosotros y con Dios en virtud de que oraban por mi esposa Pat. ¿Está entendiendo lo que él dice, verdad? Fue como maná, fue lo que me sostuvo y me mantuvo. No hubo sanidad, pero me mantuvo fortalecido espiritualmente. Nuestros cuerpos, mis hermanos presentes, no están diseñados para durar, pero la paz de Dios sí. Por lo tanto, siempre nos debemos oponer a la enfermedad y nunca debemos desperdiciar una enfermedad. No la desperdicie. En salud y en enfermedad podemos conocer más a Dios. Y un día ya no habrá más enfermedad. Dice Romanos 8:18, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y número 3, si tú estás sufriendo, quiero decirles esto, mis hermanos, quizás algunos de ustedes están pasando por sufrimiento en este momento. Y espero que estas dos cosas y la tercera que voy a decir te ayude. Y si tú no estás sufriendo en este momento, toma nota, pronto lo vas a estar. ¿Por qué? Porque este cuerpo, estamos viviendo en un mundo caído. Recuerda que el sufrimiento es temporal. Tú no. Recuerda que el sufrimiento es temporal. Tú no. ¿Se acuerda esa frase? No hay mal que dure, ni quien los aguante. Sí, porque ya te moriste. Pero para los cristianos, si nos morimos, ¿qué pasa? Nos vamos con Dios. Mis hermanos, tú vas a sobrevivirle a tu sufrimiento. Nuestra suma esperanza no es resucitación, es resurrección. Es por eso que los cristianos pueden vivir con sufrimiento mejor que cualquiera. ¿Se acuerdan del sermón de la semana pasada? Que C.S. Lewis le preguntaron, ¿por qué los cristianos sufren? Y ¿por qué no? Son los únicos que sufren bien. Es también la razón por la cual los cristianos pueden morir con paz mejor que cualquiera. Nosotros creemos, mis hermanos, que la muerte nos lleva a la máxima sanidad. Por eso, cuando llegue el tiempo en que este cuerpo presente le llegue su fecha de vencimiento, la iglesia hace algo de su mejor ministerio. Había una iglesia, mis hermanos, donde una señora, esto es en Inglaterra, tuvo cáncer. Mientras estaba batallando con el cáncer, los hermanos en esa iglesia oraban por ella, oraban fervientemente que Dios quitara ese cáncer, que Dios quitara ese tumor. Y ella no mejoró. Y un día, el pastor se encuentra al esposo y le dice, hermano, ¿cómo sigue su esposa? Dice, hermano, las últimas 2 semanas it took a turn for the worse. Se está empeorando y está decayendo, está bien ya en sus últimas. Le dice, ¿puedo ir a visitarla? Dice, claro que sí, con gusto, hermano, venga. Cuando ella vio en esa cama donde habían estado tantos hermanos pidiendo por sanidad, ve al pastor y le dice, pastor, ¿ha venido a orar por mi sanidad? Él la tomó de la mano y le dijo, no, Doris, he venido a ayudarte a morir. Ella se le llenaron los ojos como de lágrimas y le dijo, ay, pastor, gracias, pastor. Y por 1 hora él estuvo leyendo versículo y pasaje tras pasaje de la muerte y la resurrección de Jesús y cómo las promesas que Jesús nos hace son reales y de cómo vamos a recibir un cuerpo glorificado y cómo hay un cielo nuevo y tierra nueva y cómo Cristo nos está preparando un lugar para que estemos con Él. Y ese lugar se tornó en un lugar sagrado. Yo quiero que cuando me llegue mi hora de expiración, porque cada vez me siento que yo no sé usted, está más joven algunos, pero yo quiero tener ese momento, que se me predique el evangelio y me fortalezca en mi fe. Lo que Dios ha hecho en el pasado me convence de que hay un milagro en mi futuro. Un milagro donde Dios me va a dar un cuerpo glorificado. Termino leyendo este pasaje bíblico. 2 Corintios capítulo 4.
16 al 18. Es más, para leerlo, ¿por qué no nos ponemos de pie todos? Escuchen lo que dice Pablo. Es por eso que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Si se fija, nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Estoy agradecido, mis hermanos, de estar sano para alguien de mi edad. Pero cuando mi cuerpo ya no esté bien, yo voy a estar bien en mi alma. Porque recordaré que estoy un día más cerca al momento cuando estaré bien para siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, este grupo de tus hijos, Señor, estamos agradecidos de que tenemos esperanza. Incluso no hacemos duelo como la gente que no tiene esperanza, porque nosotros, Cristo es nuestra esperanza viva. Y debido a que Él venció la muerte y ahora nos ha adoptado como hijos suyos, sabemos que lo que Él pasó nos espera a nosotros. Y esa es su promesa, que nos dará un cuerpo glorificado. Un cuerpo donde no se experimentará más dolor. Un lugar donde no habrá más llanto. Un lugar donde no va a haber más sufrimiento. Donde Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Padre, ayúdanos como iglesia a recordarnos esta verdad. Estas verdades. Para que al predicarnos a nosotros mismos el Evangelio y el predicárselos a otros, nuestra fe se fortalezca y que podamos sufrir bien cuando pasemos por sufrimiento y podamos conocerte y que te podamos conocer cuando estamos sanos también, siempre buscando caminar por fe, no por vista. Bendícenos, Padre, a esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.